Gregor Mendel fue un botánico y monje austriaco que es el padre de las leyes básicas de la transmisión mediante la herencia. Él se puso a investigar cómo se transmitían 7 pares de rasgos físicos en los chícharos. ¿Y por qué en los chícharos? Porque estos tienen una peculiaridad, y es que su reproducción se da mediante la reproducción sexual, muy similar a la de los hombres, a la de los humanos, mediante la fusión de 2 gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Sus experimentos dieron un resultado muy peculiar, pues se dio cuenta que la transmisión de estos 7 pares de rasgos vienen a colación gracias a la información que tienen estos gametos, la unión de estos gametos, denominándolo así como genes y dando origen a la genética, la rama de la biología que se encarga de estudiar la transmisión mediante la herencia. Por otra parte, Aldous Huxley, en su obra maestra Un Mundo Feliz, nos propone un futuro distópico en el cual los humanos dejan de reproducirse de forma sexual para ser reproducidos mediante fábricas. Es así, fábricas de humanos, en las cuales se lleva a cabo una fecundación in vitro y se adoctrina a los individuos desde los embriones para ser catalogados mediante castas. Uno de los experimentos más horripilantes que se dan en la obra para poder adoctrinar a estos humanos se da en la etapa prematura del infante, es decir, cuando son bebés. A los bebés se les expone a libros y flores, flores que huelen muy bien y libros que son muy luminosos y que llaman la atención de los infantes. Cuando estos son atraídos hacia estos objetos y entran en contacto con ellos, las flores se comienzan a incendiar, se combustionan, y de los libros sale un ruido espeluznante, una alarma y una sirena que cada vez se vuelven más agudas, además de que el piso está electrificado. Y esto lo hacen con el objetivo de provocar lo que en psicología se le llama horror innato, una forma de adoctrinamiento a los bebés. En las propias palabras del libro, comprendía muy bien por qué no se podía tolerar que las castas inferiores malgastasen con libros el tiempo de la comunidad, que corría siempre el riesgo de que leyesen algo que pudiese destruir de sus reflejos condicionados. Sin embargo, no entendía lo de las flores. ¿Por qué molestarse en hacer psicológicamente imposible a los deltas el gusto de las flores? Condicionamos a las masas, concluyó el director, de modo que odien el campo, pero simultáneamente para que les gusten los deportes campestres, y a la vez nos las arreglamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de aparatos sofisticados. De este modo consumen artículos manufacturados y medios de transporte. De ahí las descargas eléctricas. Pero ¿qué tiene que ver toda esta cuestión de Mendel con la genética y de Aldous Huxley con el adoctrinamiento? En el culturismo existen desde hace tiempo 2 puntos de vista con respecto a qué tanto podemos llegar a tener un físico ideal. Y es que, hablando del adoctrinamiento, Huxley propone que si desde edad temprana se condiciona a un individuo a cierto entorno, a cierta sociabilidad, este individuo va a creer con ciertos ideales, con ciertas convicciones. Hoy en día crecemos en el mundo de las redes sociales, donde estamos acostumbrados a ver físicos bastante musculados y bastante definidos, por lo cual no es de extrañar que la mayoría de las personas ya muestre interés en el fitness y se quiera meter en el gimnasio para poder obtener estos físicos deseados. Sin embargo, también tenemos el factor genético. En muchos culturistas es la justificación cuando no se obtienen los resultados deseados, y es que no tienen en cuenta alguno de los principios básicos de la musculación, que es el principio de la individualidad biológica. En el principio de la individualidad biológica existen 2 factores determinantes para cada individuo que los hacen diferentes. Estamos hablando del genotipo y del fenotipo. El genotipo son todos aquellos factores que se transmiten mediante la genética. Genotipo, por ejemplo, es tu color de piel, el color de tus ojos, el color de tu cabello, qué tan alto vas a ser, el ancho de tus huesos. En cambio, el fenotipo son todas aquellas características que vas adquiriendo después del nacimiento. Como lo dice Huxley en su libro, si se condiciona a un individuo mediante ciertos estímulos, este va a crecer de una manera determinada. A nosotros, si se nos condiciona mediante la sociedad a tener un físico atractivo, puede pasar 2 cosas: que luchemos para obtenerlo o que simplemente nos devastemos porque no podemos tenerlo. Depende del genotipo nuestro
anchor de la espalda, pero depende de nuestro fenotipo, las habilidades físicas que podamos adquirir. Y no hay que utilizar de justificación ninguno de los dos cuando queremos tener resultados. Y es que el problema de la mayoría de las personas es que busca compararse con otras. Es normal compararse con alguien más para poder establecer un objetivo a alcanzar. Sin embargo, hoy en día está tan alterada la forma en la cual vemos a los físicos que se vuelve completamente imposible alcanzarlos de manera natural, y sobre todo si no tenemos en cuenta las características genéticas que nosotros tenemos a diferencia de las personas a las cuales seguimos. Es por eso que debemos de llevar a cabo el principio de individualidad biológica. Depende de ti si entrenas, pesas, o si te vas a correr 100 metros planos o si te vas a correr una maratón. Pero no depende de ti la distribución de tipo de masa muscular que tengas, la cantidad de fibras rápidas, fibras lentas o fibras mixtas que tengas. Y solamente vas a poder conseguir darte una idea mediante el entrenamiento. Tú vas a saber mediante el entrenamiento si las piernas, por ejemplo, se te desarrollan muy bien y sin embargo el hombro se queda muy atrás. En ese caso puedes tú tomar acción para potenciar el crecimiento de tu hombro, ya sea aumentando el volumen total de trabajo o aumentando la frecuencia de entrenamiento del mismo. Pero tú no lo vas a determinar si te sigues basando en una persona cuyas características genotípicas son diferentes a las tuyas. Deja de compararte con los demás, empieza a compararte contra ti mismo. Para saber si estás progresando debes de medir ese progreso mismo, debes de saber en qué porcentaje de grasa estás hoy, en qué porcentaje de músculo estás hoy, para poderlo medir mañana y saber si estás haciendo bien las cosas. Debes de saber las medidas de tu cintura, las medidas de tu espalda, para saber si te está creciendo, te está disminuyendo. Debes de saber cuántas calorías estás consumiendo al día. Deja de compararte con los demás, comienza a compararte contigo mismo y deja de utilizar a la genética o a los factores sociales como excusa para obtener resultados. Pero también no te hagas ideas imposibles sobre lo que puedes conseguir. Hay que ser conscientes sobre ello y sentar los pies en la tierra. El entrenamiento y la alimentación debe de ser completamente indicado para ti. Tú no vas a determinar las inserciones musculares que tienes, pero sí vas a determinar el tipo de entrenamiento que lleves. Tú no vas a determinar la facilidad con la que ganes masa muscular, pero sí vas a determinar el conteo calórico para poder aumentar tu hipertrofia muscular o para poder bajar grasa. Sin más por añadir, yo me despido. Te doy las gracias por quedarte a ver el video hasta el final. Un abrazo y hasta pronto.